saludo muy especial para todos nuestros asistentes. Nos complace tenerlos aquí en este espacio diseñado especialmente para impulsar ese crecimiento profesional y abrir nuevas oportunidades en el mundo laboral. En Uniminuto creemos en el poder de la educación para transformar vidas. Por eso queremos compartir con ustedes que gracias a nuestro convenio SENA pueden acceder a beneficios exclusivos como hasta un 60% de descuento en la matrícula y hasta un 60% de homologación en los créditos. Una oportunidad única para seguir avanzando y volverte profesional. Ya para dar inicio y continuar con nuestras charlas en esta feria CPRO, tenemos la siguiente charla que es Usa la inteligencia artificial para agilizar tu búsqueda de empleo a cargo de David Enrique Torres. David es psicólogo, especialista en gerencia del talento humano, más de 5 años impulsando el desarrollo profesional de personas en búsqueda de empleo, brindando asesorías y entrenamiento desde una perspectiva centrada en el autoconocimiento, las tendencias del mercado laboral, la identificación y selección de talentos. Actualmente, profesional de empleabilidad en Uniminuto, anteriormente trabajó en áreas de gestión humana con foco en selección, formación y desarrollo. Damos la bienvenida así a David. David, muy buenos días. Hola Diana, muy buen día. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Dejamos el escenario contigo, con nuestros asistentes y cualquier cosa, pues te estamos consultando. Muchísimas gracias. Perfecto, Diana. Muchas gracias y a todos quienes mostraron interés en ser parte de este proceso y aprender un poco más sobre el tema de búsqueda de empleo en esta oportunidad, pues para hablar un poco de cómo yo puedo agilizar este proceso de búsqueda, no solamente teniendo en cuenta todas las estrategias que ya vienen desarrollando, sino a estas estrategias o a estos pasos que damos, cómo empezamos a hacer uso también de la inteligencia artificial. Y aquí es importante o relevante que veamos por qué empezar a usar esto de la inteligencia artificial. Al final vemos en noticias, periódicos, diversos lugares que la inteligencia artificial está inundando nuestro día a día. El tipo de consultas que hacemos, lo que hacemos y cómo lo hacemos está mediado o empieza a ser mediado por la inteligencia artificial. Y el proceso de búsqueda de empleo no deja de ser así. Se está viendo cómo el uso de la inteligencia artificial nos está permitiendo o está permitiendo a estudiantes, a buscadores de empleo, pues redactar, por ejemplo, presentarse de mejor manera, argumentar o dar a entenderse de mejor manera en un documento como es la hoja de vida, por ejemplo. Pero también nos lleva a ver que en este caso estudios muestran, por ejemplo, que 3 de cada 4 solicitantes, alrededor del 77%, dice que ya han utilizado inteligencia artificial al buscar empleo, ¿cierto? Entonces, esto es algo que sí o sí, si yo no empiezo a usarlo, entra en una desventaja con candidatos que ya simplemente no hacen su proceso pues básico o el que venían haciendo de manera tradicional, sino que a esto le están sumando pues hacer uso de la inteligencia artificial. Y al final lo que buscamos es seguir haciendo ese proceso que veníamos haciendo con una estrategia, pero ahora impulsado o fortalecido con el uso de inteligencia artificial. Es eso la importancia de esto. ¿Y cómo empezamos a ver pues esa diferenciación de cómo yo venía buscando trabajo antes de esa manera como tradicional, ahora buscar empleo o hacerlo mediado por inteligencia artificial? De manera tradicional lo que veníamos haciendo es inicialmente pues buscar como un formato de hoja de vida, entrar a Google, buscar un formato o el que en mi casa ya cualquiera hubiera utilizado, un familiar, un hermano, y pues cambiar la información y colocar la mía. Eso era lo que yo hacía. Completaba los datos, aplicaba las ofertas en los portales de empleo, pues en el momento donde yo viera que existía esa oferta y pues esperar esa llamada. Cuando tengo esa llamada, pues me empezaba a investigar de la empresa, venga, a ver dónde es, dónde queda, quiénes son, como que ver yo nuevamente mi hoja de vida para repasar, ahí venga, yo trabajé allá de enero tal fecha, la empresa, qué más era lo que yo hacía. Entonces empiezo yo a indagar y tener muy claro, pues, qué era lo que yo hice durante ese tiempo en el trabajo en el que estaba. Pero ahora, en un proceso de mediación por esta tecnología, por la inteligencia artificial,
Pues, ¿qué empezamos a hacer? No solamente hacer esto, porque debo de seguir haciendo lo que venía haciendo de manera tradicional, pero ahora debo empezar a hacer, por ejemplo, un ajuste a través de palabras clave, de cómo yo ajusto esta oferta de acuerdo a las necesidades o requerimiento específico que tiene la compañía y por tanto hago que esas palabras clave sobresalgan, que la persona como que encuentre lo que está buscando mucho más fácil. También puedes redactar de manera más sencilla mis responsabilidades o mis logros. A veces yo coloco simplemente las actividades que hacía, vean, yo hacía esto, 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 pero lo mejor es yo cómo vendo y presento la información. Y para eso, nada mejor que redactar de manera estratégica mis logros. También puedo estar haciendo a través de IA el ensayar la respuesta a esas preguntas más comunes que nos hacen los procesos de selección o también consultar esa información de las empresas, del sector en el cual yo me voy a presentar o en el cual estoy haciendo pues este proceso de selección. Hablamos pues de inteligencia artificial, pero es importante, ustedes ya por muchos medios posiblemente ya han aprendido, han dado sus primeros pasos o inclusive están haciendo uso de estas herramientas. Pero ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de inteligencia artificial? Es un campo de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente pues hacemos nosotros como humanos que requieren de ese nivel de inteligencia a nivel humano, pero esos sistemas hacen que todo lo que reciben aprendan de esa experiencia, tomen decisiones y alcancen objetivos específicos. Todo esto, obviamente, mediado por nosotros los humanos, quienes somos que al final estamos retroalimentando y hacemos que esta misma inteligencia se retroalimente y nos proporcione lo que nosotros buscamos. Pero en este ejercicio de lo que es la inteligencia final y principalmente la inteligencia artificial generativa, que es la que más hacemos uso nosotros a través de herramientas como Gemini, ChatGPT, Cloud, entre otros, pues uno lo que hace normalmente allí es abrir el navegador, entrar a la página y empezar a escribirle lo que yo requiero que me haga. Y a esto, ¿cómo lo llamamos? Pues es al prompt. ¿Qué es esa instrucción que nosotros damos o ese estímulo? Pues para que la inteligencia genere una respuesta específica. Y aquí en este prompt podemos hacer tanto como cuando hablamos con una persona que le hacemos una pregunta muy directa, simple de sí o no, a darle una pregunta con mucho más contexto, con mucho más información. Podemos decirle simplemente, ayúdame a crear la sección de mi experiencia laboral. Tengo un año de experiencia haciendo esto. O puedo decirle, necesito que me ayudes colocando en una primera parte el nombre, después el cargo, después las fechas, después hazme una lista de 3 a 4 funciones propias de este cargo y ofréceme opciones sobre los que podrían estar siendo mis logros. Entonces, yo puedo complejizarlo o darle a entender qué es lo que yo requiero tanto como quiera. Y aquí tenemos que saber que entre más yo le dé, mientras yo mejor le pregunte, mejor respuestas voy a tener. No es simplemente pues decirle qué es el agua, ¿cierto? El agua me da una fórmula química, me dice qué es esto, sino y con el agua yo qué deseo, qué estoy buscando respecto a este tema. Una manera de hacerlo es tener en cuenta como ciertas fórmulas o ciertos requisitos que deba cumplir este prompt. Y existe una, digamos que ustedes van a encontrar en internet muchas de acuerdo como a la necesidad en específico que yo esté teniendo, pero en general, pues esta estructura puede uno partir y empezarle a hacer los ajustes respectivos para así ir avanzando en ese uso de la inteligencia artificial en la búsqueda de empleo. Y esta fórmula es la fórmula CREATE, crear. Entonces, C de carácter como tal. Entonces aquí le vamos a dar es la personalidad, el rol. Quiero que actúes como un investigador, quiero que actúes como una persona que está buscando empleo, que actúes como un reclutador, un empresario, o que actúes como una persona desde la dirección de talento humano. Request. ¿Qué le quiero preguntar? ¿Qué quiero yo averiguar? Entonces, exactamente yo qué quiero conocer. Quiero que me des información sobre, quiero que me ayudes a confeccionar o a construir mi hoja de vida, samples. La idea es que yo puedo decirle que me cree esto, pero lo ideal es que yo quiero que me los haga de esta manera o que en lo posible se ajuste a este tipo de requerimientos. Entonces yo puedo darle un ejemplo, quiero que me lo des bajo esta estructura, ¿cierto? Puedo hacerle ajustes específicos. Por favor, omite datos que no son necesarios, omite datos personales. Profundicen que en ese documento de mi hoja de vida
resalte la propuesta de valor. El tipo de respuesta que espero. Espero que me dé un texto simple, espero que me genere una tabla, espero que me lo separe por viñetas. Yo qué espero de esa respuesta que me va a brindar. Y por último, aquellos extras. En lo posible, pregúntame antes de brindar una respuesta. Si tienes alguna duda, valida conmigo para generar una respuesta de mayor calidad. Consulta fuentes de información recientes. Bueno, esos extras también valida que la información sea verídica, que muchas veces pues va a poder suceder que no necesariamente todo lo que nos dice la inteligencia artificial pues es cierto. Debemos partir de que a veces esta inteligencia artificial alucina. Y alucina es que inventa cosas o nos da a conocer cosas que no son del todo ciertas o que no provienen de una fuente confiable. Y aquí es donde entonces yo debo ser crítico en este proceso, ¿listo? Y crítico en el sentido de leer lo que me está produciendo o de nuevamente repetirle, ¿estás seguro de que esta es la información correcta? Valida que la información que me estás brindando es verídica. Podría yo fortalecer ese prompt indicándole esto para que al final mi respuesta pues sea lo más aterrizada a la realidad, pero que también sea confiable, sea válida al final. Entonces, ¿cómo venimos entonces pasando al uso de esta inteligencia artificial? Como lo decía, de manera tradicional uno venía y buscaba en Google formato de hoja de vida. Yo miraba a ver cuál estaba más bonito, lo descargaba y cambiaba la información, pues cambiaba ese formato para ver qué yo podría estar mejorando del mismo. Pero ahora yo, ¿qué puedo estar haciendo? Haciendo uso de la inteligencia artificial, pues puedo yo entrar en el chat y empezar a escribirle. Por ejemplo, en este caso, ¿qué le pedimos acá? Asume que eres un experto en redacción de hojas de vida con más de 10 años de experiencia trabajando en el área y teniendo éxito en la vinculación de estudiantes y profesionales en el mercado laboral colombiano. Sí, aquí yo le estoy dando cuál es ese error que tiene, el tipo de contexto o experiencia. Y ahora entonces le voy a preguntar, ¿yo qué necesito de esta persona? Ese asesor que voy a tener, ¿qué requiero que haga por mí? Entonces, ayúdame a redactar de manera estratégica mis responsabilidades, teniendo presente que para cada una debe iniciar con un verbo en infinitivo. El cargo que he desempeñado era, y por ejemplo aquí dejo para que ustedes puedan tomarle un screenshot, por ejemplo, y lo usen, el nombre del cargo que tú estabas desempeñando. Y estas eran las actividades que realizaba. ¿Qué funciones eran las que yo considero que hacía y que ya las tengo en mi hoja de vida? Adicional, bríndame recomendaciones de posibles logros que pudiera identificar de acuerdo con el cargo y responsabilidades señaladas, siguiendo la estructura de verbo en acción en primera persona, indicando una magnitud y complementando. ¿Sí? Entonces, este sería como esas instrucciones que yo le podría estar brindando. ¿Para qué? Para que al final, aquí, ¿qué quiero que me ayude a hacer? A redactar de manera efectiva mi experiencia laboral. Y aquí entonces, ¿qué tendríamos? Este es un ejemplo que hicimos con Clau, y aquí entonces le estoy pidiendo que efectivamente me ayude a hacer este proceso donde está haciendo el rol que ya decía, eres un experto de redacción de hojas de vida. Le pedí que hablara principalmente de cargo, para qué cargo hiciera esta redacción de funciones, para el cargo de auxiliar de recursos humanos, que tenía una serie de actividades relacionadas, por ejemplo, con archivar las hojas de vida, dice que aplicar los registros de contratación, hacer temas de afiliaciones a seguridad social, programar exámenes médicos de ingreso y temas de documentación y contratación del personal contable, ¿cierto? Entonces, ahí le pedimos que nos ayudara con la redacción de funciones y potenciales logros que yo pudiera estar utilizando para esas funciones. Y ahí entonces yo qué puedo hacer frente a la respuesta que me brinda. Entonces, nos inicia como con un verbo en infinitivo, un verbo en acción que termina en ar, ¿cierto? Entonces, gestionar, implementar, coordinar, administrar. Vamos, por ejemplo, con la primera, me dice, gestionar la documentación y el archivo de hojas de vida de candidatos en los diferentes procesos de selección, garantizando un sistema de organización eficiente y accesible, ¿cierto? Entonces, estos son los ejemplos que me arroja. Y, por ejemplo, en logros, ¿qué me dice? Reduje en un 30% el tiempo de respuesta en el proceso de afiliación al sistema de seguridad social mediante la implementación de un sistema de seguimiento. Bien, entonces aquí me da claros ejemplos de cuáles podrían ser mis funciones o mis funciones mejor redactadas como tal y aquellos ejemplos de logros que yo pude tener o pudiera tener en esa que fue mi experiencia. ¿Qué vamos entonces a tener en cuenta? Lo que decía antes, yo debo ser crítico frente a mi proceso y leer.
esto que yo hice de implementar los procedimientos y registros establecidos, ¿verdaderamente yo lo hice? ¿Fue algo que fue mi responsabilidad en lo cual yo estuve involucrado? ¿O me lo está sugiriendo la inteligencia artificial, pero pues yo no hice eso? Entonces, debo de validar y ser crítico frente a eso. Y lo mejor que sería, no, tengo que eliminar porque no, eso yo no lo hice. O aquí dice coordinar las afiliaciones. No, yo no coordinaba, yo solamente mi nivel era muy operativo y no coordinaba como tal, simplemente hacía. Entonces, tendría que cambiar por coordinar, por realizar, por ejemplo, las afiliaciones. Entonces, debo ser muy crítico para que al final yo puedo presentar entonces una muy buena hoja de vida, pero después al leerla o al momento de entrevista, pues, pueden darse cuenta pues que no es tan cierto esta información que yo coloqué. Entonces ahí cuando yo debo ser también crítico. Esto que me está redactando sí aplica totalmente para mi cargo, para el puesto que yo tenía en esta empresa, y estos logros hacen referencia a lo que yo verdaderamente logré. Obviamente saqué un ejemplo, porque ustedes puede que sí hayan reducido el tiempo de respuesta de la afiliación, pero no fue en un 30%, sino solo fue un 10%, lo cual pues estaría bien, no hay lío frente a eso. Entonces, esto es parte del ejemplo de cómo esa respuesta que nos podría estar ayudando para darnos a entender una muy buena respuesta para la construcción de las funciones en mi hoja de vida. Pero también, por ejemplo, algo que a veces nos cuesta es construir nuestro perfil profesional o ese perfil laboral. Entonces, yo puedo también preguntarle, en este caso, a ChatGPT, por ejemplo, que me ayude a construir este perfil. A veces no sabemos qué colocar. Y uno de esos principales errores que se cometen o que a lo largo de estos procesos de asesorías y acompañamiento a estudiantes y egresados que realizo, un error que se encuentra uno en la construcción de esa redacción del perfil es que por lo general uno inicia hablando de todas esas cualidades, bondades, cosas bonitas que uno considera que tiene, que posiblemente es así. Entonces yo inicio, soy David Torres, soy una persona comprometida, honesta, responsable, amante de la naturaleza, me gusta trabajar en equipo, estoy en búsqueda de mi primera experiencia laboral, quiero dar todo por una compañía, quiero empezar a adquirir experiencia y busco una empresa que me dé la posibilidad de aprender. Sí, y así iniciamos muchos perfiles, lo cual, pues, en parte estaría bien porque empiezo a identificar cuáles son esas habilidades que tengo, pero no es lo más importante de mi perfil. Mi perfil debe caracterizarse por hablar yo qué sé hacer o puedo llegar a hacer por una organización, por la necesidad en específico que tiene. Y en este caso, por ejemplo, le podemos pedir que redacte un perfil de 5 a 7 renglones donde me exprese cuál es mi formación profesional, el tiempo de experiencia si tengo, en qué sector he trabajado, cuáles son los conocimientos y habilidades técnicas y que me nombre 3 power skills o esas habilidades pues esenciales o habilidades blandas que tengo. Bien, esa sería o debería ser la estructura. Al final, ¿qué me va a ayudar? A redactarlo de mejor manera y a que no se me pase nada y no simplemente esté hablando dentro de mi perfil de esas cosas bonitas o valores que yo tengo como persona. Pero, ¿qué puedo yo decirle? Al final, este es un sistema que va interactuando conmigo, no solamente es una pregunta que le hice y ya se olvidó, no. Él almacena esto, yo sigo interactuando y sobre eso que le pregunté, pues me va a seguir respondiendo o formulando preguntas. En este caso, le podría escribir, realízame las preguntas que consideres necesarias para brindarme un perfil optimizado. Y entonces, pues me va a empezar a preguntar, cuéntame cuál es tu formación, porque él no va a adivinar, porque yo no le he dado la información previa, no va a saber pues yo qué estudié. ¿Cuál fue tu experiencia? Entonces yo digo, no, mira, yo trabajé como auxiliar contable por 2 años haciendo esto y esto. O no, no tengo una experiencia laboral. ¿En qué sector fue? Mira, yo estudié, estaba en el sector salud y en el sector financiero. Y todas estas preguntas me van ayudando, guiando a través de preguntas para poder construir o redactar ese perfil. Entonces, al final tener muy presente que a veces uno piensa que el uso de la inteligencia artificial y hablando del proceso de búsqueda de empleo, solamente es ingresarle una frase rápido, hágame la hoja de vida y ya. Sí la puede hacer, pero va a ser una hoja de vida muy genérica, muy diferente a que refleje lo que verdaderamente importa o lo que verdaderamente yo puedo lograr. Y al contrario, es un proceso de interacción y donde me va a pedir información que si yo no la aporto, pues no va a poder hacer su mejor trabajo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que al final debo de hacer muy buenas preguntas y aquí el algoritmo también me va a estar preguntando, pues para poder brindar una mejor respuesta. Entonces, tengo que estar muy abierto a eso. Pero entonces, a veces, ¿qué sucede? Yo armo esa hoja de vida en un primer momento, pero
¿Qué debemos entender? Que a veces yo en este proceso de búsqueda de empleo estoy abierto a muchas posibilidades de trabajo. Entonces, bien, yo estoy en esta parte, en la parte administrativa, pero yo he hecho administrativo trabajando en recepción, pero también apoyé el área de compras, entonces sé de compras e inventarios, pero también conocí o manejé temas de talento humano. Entonces, cierto, mi perfil es, puedo ser para auxiliar administrativo, para auxiliar de talento humano, para auxiliar de compras, pues solamente tengo un año de experiencia, pero puedo irme por cualquiera de estas áreas. Entonces, a veces se hace indispensable que yo esté ajustando la hoja de vida por esa oferta o por ese sector o cargo en especial en el cual estoy interesada. Y para esto también va a ser útil mi hoja de vida. Anteriormente le pedí, ayúdame con la experiencia, ayúdame con el perfil de manera como general. Pero ahora aquí yo ya le puedo decir, teniendo mi hoja de vida completa, ahora ajústame todo el documento, toda esta hoja de vida de acuerdo a esta oferta que yo encontré por cualquier portal de empleo y que copio y pego el nombre de la vacante y la descripción y lo que va a hacer es comparar y ver, venga, qué aspectos, como le pedimos aquí, teniendo presente una oferta de empleo a la que deseo aplicar, identifica aspectos que puedo mejorar en mi perfil, palabras claves que debería utilizar. Lo que debes priorizar es que este perfil genere impacto y ofrezca valor y esté optimizado para la oferta de. Entonces, que esa oferta esté muy alineada a mi hoja de vida, pues a ellos, que al final hagan ese cruce, ¿cierto? Que si yo miro que estén buscando un año de experiencia en esto, al otro lado lo mire y también tenga esa experiencia, ¿cierto? Es esa comparativa y que al final haga este proceso de cruce, es lo que va a ser primordial al final, pues para que me puedan estar contactando para un proceso de entrevista, ¿bien? Hablamos de ese proceso que yo hago como candidato, ¿cierto? Haciendo, como recapitular. Haciendo el proceso de mejora de mi hoja de vida, principalmente vamos hasta allí. Ya hice la mejora de mi hoja de vida, la estaba enviando a través de correo, a través de los portales, y sucede que ya me llamaron para la entrevista, ¿cierto? Y entonces, ¿yo qué hago? Yo sé que mañana tengo una entrevista y es en un minuto. ¿Qué es lo ideal? Que yo consulte, pues a veces sucede ahí un error, es que yo simplemente me vaya con la información. No, yo he escuchado de Uniminuto, yo sé que es una diversidad, yo he escuchado, algo he visto por ahí en televisión, yo paso por la calle 80 y yo veo que por ahí es, y a veces me voy solo con esa información de entrevista, lo cual está mal. ¿Qué debería hacer? Pues ir directamente a la página de la empresa, en este caso la entrevista es con Uniminuto, entrar a Uniminuto y ver, venga, qué programas ofrece, qué es lo que hace, ¿sí? Consultar y conocer todo lo que yo necesite saber de esta empresa. Pero ayudado pues por la inteligencia artificial podría ahorrarme unos pasos, por así decirlo. ¿Y qué hacer? Pues pedirle a esa inteligencia artificial que me ayude a investigar. Y por ejemplo, ¿qué le podemos decir? Recuerden a todos estos, si los ven muy útiles para su uso, pues tomen el screenshot y úsenlos, solamente cambien como los datos de nombre de la empresa y del enlace, por ejemplo, de la página web. Entonces, asume que eres experto en consulta e investigación de información del mercado laboral colombiano. Analiza toda la información disponible de la empresa, en este caso vamos a decir un minuto. Resume la misión y visión de la empresa, sus productos o servicios principales, las noticias o logros recientes. Para esto consulta su sitio web y puedo pegar el sitio www.uniminuto.edu. ¿Bien? Y cualquier fuente adicional. Ten presente resaltar elementos que pueda mostrar en una entrevista de trabajo para el cargo de, ¿cierto? Entonces, primero puedo estarle preguntando, venga, necesito toda la información que tú puedas proporcionarme, brindarme sobre esta empresa. Después que ya tengo, ahora puedo decirle, mire, yo para esta empresa me voy a presentar este cargo. Como, ¿qué sería útil que yo supiera? ¿Qué de esta área puede extraerme para yo llegar con información mucho más útil o aterrizada? Aquí está el ejemplo de cómo Cloud nos brinda sobre, por ejemplo, vamos a decir que vamos a buscar pues Uniminuto como tal. Entonces, por ejemplo, aquí solo está el pantallazo de la información inicial, pero aquí me despliega mucha más información. Aquí me indica, por ejemplo, pues cuál es la misión, su inscripción institucional, la oferta académica que hay en pregrado, posgrado, a distancia, educación continua, los diferentes programas que hay, un poco de su trayectoria de historia, quién fue su fundador, qué más ha hecho, las últimas noticias, reconocimientos que ha tenido, ¿cierto? Toda esta información me la saca a partir de un dato que yo le brindé clave, que era, por ejemplo, el link de su URL o de su página web.
Entonces, puedes traer información desde allí y brindarme, pues, información relevante para lo que en el momento voy a necesitar. Entonces, esto va a ser clave para cuando a mí me citen, me llamen para una entrevista, pues, investigar la empresa. Y así va a ser una muy buena manera de poder hacerlo, ¿bien? Eso va a ser entonces, pues, relevante. Ahora, ya investigué la empresa, ¿cierto? Y pues mañana tengo la entrevista. Lo más probable es que siempre en unas entrevistas me suelen hacer unas preguntas que son de lo más típicas o que suelen ser preguntas estándar, es decir, siempre van a existir preguntas muy generales como que te describas, que hables de tus fortalezas, de pronto de aspectos de mejora, de tus proyectos. ¿Y qué suele hacer uno? O al menos es lo que suele pasar, es yo ir a buscar entonces en internet, en YouTube, por ejemplo, cómo contestar a preguntas, cómo prepararme para mi primera entrevista. ¿Y qué ve? Y veo un video en YouTube. Lo cual, pues sigue estando bien porque debo de prepararme. El error está en que yo me fuera, pues allá lo que me pregunten, yo respondo eso, a mí no se me dificulta hablar, a ver cómo sale, igual ya me han hecho entrevista antes. No, ese es un error. Yo debo de, por más que haya estado en entrevistas, yo siempre debo de prepararme de mejor manera para nuevas preguntas o para abordar y dar una mejor respuesta a esas preguntas que ya me vienen haciendo. Entonces, va a ser muy clave siempre que en este proceso, pues yo me prepare para todo y en búsqueda de empleo yo requiero preparación. Y aquí entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos pedir pues ayuda como tal para prepararme para el proceso de entrevista, ¿cierto? ¿Y cómo podemos hacer? Entonces, aquí, no olviden cómo es en ScriptShop, asumen que eres experto coach de empleabilidad, por ejemplo, con más de 10 años de experiencia acompañando a candidatos en la búsqueda de empleo y preparándolos para entrevistas de trabajo exitosas. Actualmente me voy a presentar a entrevista para el cargo de, coloco yo el cargo, donde me piden descripción de la oferta. ¿Qué me están pidiendo en la oferta? ¿Cuáles son esos requisitos en temas de formación, de experiencia, conocimientos, habilidades, por ejemplo? Formúlame 3 preguntas teniendo presente palabras claves y requisitos de la oferta. Muéstrame la pregunta, espera mi respuesta y bríndame una retroalimentación de esta antes de continuar con la segunda pregunta. Asegúrate de que mi respuesta tenga una estructura, ¿cierto? ¿Y qué estructura es? Una que solemos utilizar mucho para dar a conocer que yo tengo esa competencia y el nivel de desarrollo que tengo de la misma. Entonces, aquí el ejercicio, lo que yo le estoy preguntando es, obviamente lo ideal es que siempre la inteligencia artificial va a estar bien, pero si yo puedo decirle a alguien que me ayude, pues lo podemos hacer. En este caso, por ejemplo, en Uniminuto, nosotros acompañamos a nuestros estudiantes en esto y pues no es necesario hacer el uso de inteligencia artificial, sino tener una sesión con nosotros, pues para hablar y hacer este tipo de ejercicio, donde entonces buscamos que me brinde a partir de la oferta una pregunta que me podrían estar haciendo, que yo conteste y él me brinde una retroalimentación. Pero le estoy diciendo qué tipo de retroalimentación yo espero. La idea y lo que se busca en procesos de entrevista es que yo utilice para dar respuesta a las preguntas una metodología o técnica que es la técnica STAR. Esta técnica es S de la situación, la T de la tarea como tal que yo tenía a cargo, que tenía que desarrollar, la A de la acción que yo hice, qué fue lo que hice en ese momento, y la R de cuál fue el resultado final pues, de esa acción, lo que yo obtuve como tal. ¿Listo? Eso al final es lo que le estamos pidiendo aquí a la empresa. Y aquí, por ejemplo, entonces ChatGPT haciéndole esa pregunta, en este caso le decíamos que tenemos una entrevista para el cargo de auxiliar contable. ¿Y qué me piden para este cargo de auxiliar contable? Tener una experiencia y tener como la capacidad de hacer toda la gestión necesaria para el tema de facturación, elaboración de órdenes de compra, conciliaciones bancarias, el tema de cobro y manejo de cartera, elaboración de acuerdos de pago, ¿cierto? Eso fue como la descripción ya personalizada que le brindamos, el cargo y como esas funciones en especial. Y aquí ya entonces me empezó a preguntar y me dijo, entonces, en tu experiencia manejando la gestión de cartera, ¿puedes contarnos sobre una situación en la que tuviste que realizar un cobro de cartera a un cliente difícil? Sí, entonces ahí yo ya me pongo en contexto y no me lo está preguntando una persona directamente en la entrevista, sino me estoy preparando para la entrevista de mañana. Y entonces aquí yo me pongo en juego, venga.
me ayuda a identificar, venga, en mi anterior experiencia, en mi anterior trabajo, cuando tuve una situación difícil, venga, en qué momento fue. Entonces yo empiezo a identificar cada una de las estructuras, cuál fue la situación. Ah, era cuando yo me estaba trabajando allí, yo hacía tal cosa. Ese día en especial yo estaba haciendo esta gestión, resulta que llamé a este cliente y pasó esto y yo qué hice y después qué pasó. O sea, contarme y enterarme de manera completa e íntegra de todo lo que sucedió. Y aquí entonces, como en el ejercicio, ahí para que lo tengan presente, allí está. En el desarrollo de mis prácticas en la empresa tenía el cargo de hacer seguimiento de deudores, tenía un cliente que me había sido imposible contactar y cuando lo logré contactar indicaba que no escuchaba, que estaba ocupado, otro día intentó insultarme. Frente a este caso, lo que hice fue escucharlo, entender que estaba atravesando una situación financiera difícil y mostrarle las posibilidades con las que podía contar en el momento. Al final se estableció una cuota más baja y la opción de volver a revisar su proceso en 3 meses, ¿cierto? Ahí en términos generales, ¿cuál podría ser la respuesta? Como no soy contable ni soy de cartera, entonces no es la mejor respuesta tampoco. Pero entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Que me da una retroalimentación y por tanto yo ya puedo cambiar mi discurso para la entrevista que yo tenga mañana. ¿Por qué? Porque me ayuda a dar una mejor descripción partiendo de la forma, cuál fue la situación, la tarea, la acción y el resultado. Y podría cambiar ese discurso que acabo de decir por, no, mira, es que durante mis prácticas en la empresa C tenía a cargo el seguimiento a deudores, me encontré con un cliente que tenía una deuda pendiente y ha sido muy difícil de contactarlo. Mi responsabilidad aquí era lograr la comunicación efectiva con el cliente y encontrar una solución para el pago pues, de la deuda, pues asegurando que esa plática no se perdiera. Cuando logré hablar con el cliente, pues inicialmente mostró mucha resistencia, mencionaba que no escuchaba, en una ocasión incluso intentó insultarme. Pues yo en lugar de confrontarlo, lo que hice fue escucharme en escucha activa, comprender su situación financiera y le presenté opciones viables de pago. Le propuse una cuota más baja y acordamos revisar su caso nuevamente en un periodo. Pues gracias a este enfoque de servicio y negociación, pues el cliente mire que se aceptó la nueva cuota, se comprometió a cumplir con el pago y pues esto al final permitió a la empresa recuperar parte de la cartera que tenía perdida con este cliente y mantener pues esa relación pues al final positiva y esa relación con el cliente. Bien, al final esto es lo que yo debo de estar considerando siempre para cualquier tipo de respuesta que esté brindando a una entrevista. Puede parecer en un primer momento muy larga o muy formal, pero la idea es que yo casi que tenga presente esa estructura y ya después con mis palabras pues voy soltando, pero aprendo es una estructura. Lo importante no es aquí yo aprenderme la respuesta y total, sigue esto, sino cuál era la estructura, cómo me preparé para la entrevista siguiendo cierto tipo de estructura. Ah, iba la situación, después va la tarea, la acción, el resultado. Y así voy a poderlo hacer para cualquier tipo de pregunta o entrevista que tenga. Entonces, aquí yo podría continuar, ¿cierto? Aquí me hizo solamente una pregunta, le he dicho tres. Entonces, aquí me va a formular la siguiente pregunta, donde posiblemente me pregunten algún error que tuve en facturación o me pregunte algo de las órdenes de compra o de una conciliación bancaria, porque hace parte de ese aspecto técnico. O quizás me pregunte porque también el requisito de la oferta me indicaba que tendría que tener buen servicio al cliente, que tuviera buena actitud, que fuera respetuoso, poniéndome de pronto en una situación así para ver yo qué he hecho en el pasado frente a una situación como esta. Entonces, esto es lo que hemos abordado sobre el tema de cómo uso la inteligencia artificial para el proceso de búsqueda de empleo, enfocándonos un poco de qué tipo de prompts, cómo yo puedo hacerlo, principalmente para construir un muy buen perfil, redactar mis funciones y en general configurar mi hoja de vida y adaptarla para una oferta de empleo en particular. Pero también cómo yo puedo prepararme para una entrevista. Pero a veces nos vamos mucho a, uy, hagamos uso de la inteligencia artificial, pero no debemos de olvidar algunos aspectos básicos en la búsqueda de empleo. Y aquí entonces es donde estos últimos minutos voy a enfocarme. ¿Cuáles son esos aspectos básicos que sí o sí debo considerar? Más allá de decir que uso inteligencia artificial, debo de hacer un trabajo previo. E inclusive este trabajo previo también le puedo preguntar a ChatGPT o a cualquier tipo de inteligencia artificial generativa como estas, pues que me oriente. ¿Cuáles podrían ser o esos primeros pasos y desde la experiencia en temas de empleabilidad, cuáles podrían ser en tu caso que estás como en esos primeros pasos para
fortalecer tu carrera, que vienes de un programa técnico, tecnólogo, que quieres continuar la formación, volverte profesional, ya tienes tus prácticas o algo de experiencia. El primero es definir tu punto de partida. Entonces, ¿a mí qué se me facilita? ¿En qué soy bueno? ¿Qué gustos tengo? ¿Qué pasiones? ¿Qué cargo estoy buscando? ¿Cuál es la aspiración salarial que tengo? ¿Cuál es el mínimo que podría recibir? ¿Me interesa en algún sector en particular o estos cargos se mueven más en este sector que en estos otros o para mí me es indiferente? Y también obviamente qué me motiva, no, yo necesito es dinero porque el tema es una necesidad la que tengo. No, yo busco es ser exitoso en lo que hago, no, yo busco tener más responsabilidades, aprender en el momento. Y todo este punto de partida, pues lo tengo también obviamente desde mi área de formación. Si yo vengo desde el área administrativa y no, es que a mí me interesa el tema de tecnología, pues es que yo tengo que empezar a ver ciertos ajustes, porque si mi formación ha sido netamente administrativa y con tecnología no he tenido mucho que ver o aprendido, pues entonces hay un gap, hay una brecha allí que hay que cerrar. ¿Y cómo hago para identificar si tengo que no cerrar esa brecha? Está el segundo punto, que es ese análisis del mercado. ¿Qué están pidiendo en las ofertas de empleo frente a la experiencia? Y no es que están pidiendo desde 2 años que maneje Excel a la perfección, que ahora conozca de Power BI, que maneje inglés en nivel B1. ¿Cuáles son esas habilidades que más están demandando? Y entonces yo empiezo y hago, y aquí paso al punto 3 y es cómo identifico entonces y cierro esas brechas, comparando lo que yo tengo con ese análisis del mercado. Entonces, identificación de mi DOFA personal y al final saber cuál es entonces mi diferencial. Sí, tengo cosas que debo mejorar, pero algunas fortalezas. Entonces, ¿cuál es el diferencial que hoy yo puedo estar aportando? Y el cuarto, pues va a ser cuáles son las herramientas que yo puedo utilizar y que tengo que trabajar en ellas, que era lo que ya veníamos hablando anteriormente. Mi hoja de vida, los perfiles en las plataformas y portales de empleo, cuál es mi discurso de presentación o ese pitch que yo hago para presentarme, cuáles son mis contactos claves o ese networking en el que he venido trabajando pues para acceder a oportunidades de empleo. Y aquí dentro de esas herramientas, pues son dos de las que ya venimos hablando aquí, una hoja de vida y la otra entrevista. La hoja de vida, ¿qué tener en cuenta? El solo hecho de yo construir una hoja de vida o tener una hoja de vida no me va a asegurar de que yo ya tengo un trabajo, un empleo. Lo que me busca la hoja de vida es una entrevista. Que tener en cuenta que mi hoja de vida debe ser muy clara, concisa, estratégica, tener palabras claves. Estudios en Estados Unidos, esto sí es en Estados Unidos, así que en Colombia puede ser que nos tome más tiempo, pero en general uno no se demora mucho revisando una hoja de vida. Uno busca la información de valor, tiene la formación, la experiencia, lo dice, no lo dice, escanea rápidamente, no lo dice, siguiente hoja de vida. Hay mucha competencia, por tanto, mucha hoja de vida. Si yo no muestro en un primer momento la información de valor, pues pasa mi hoja de vida, siguen revisando otra. Entonces, debe ser llamativa en sentido de que debe ser muy clara la información y estratégica la que pongo. Y también debo considerar que no todas las vacantes están publicadas. Ustedes posiblemente han conocido que alguien se enteró de una vacante, fue a entrevista, lo llamaron, ya está trabajando y pues nunca hubo una oferta publicada. A veces es por esa red de contactos, a veces es por el amigo del amigo, por el conocido. Eso aún funciona y eso aún sucede y es una realidad. Entonces, por eso también debo fortalecer esas redes que yo tengo en el momento. Y en tema de entrevista, saber que en la entrevista van a evaluarme no solamente mi perfil, que por ejemplo para el ejercicio que hacíamos con ChatGPT era muy de evaluación del perfil, cuando me piden que tenga esta experiencia, estas habilidades. Pero en la entrevista no solamente me evalúan mi perfil, me evalúan también el ajuste que yo tengo a la cultura de la organización, el aporte que yo puedo llegar a dar como tal. Y aquí tres claves en el antes, que sería estudiar sí o sí siempre la oferta, indagar con conocidos, por ejemplo, hay alguien que trabaja allí que yo conozca, alguien que trabaja allí con que yo pueda hablar para que me dé mayores luces de cómo es trabajar allí, de qué tendría que tener presente para que me vaya bien. Listar todas las habilidades o todo lo que yo sí o sí tengo que decir en la entrevista. O sea, yo tengo que preparar y previamente decir estas 5 cosas tienen que enterarse que yo sé esto, esto, esto y esto. O sea, no puede pasárseme nada para que yo al final sienta que hice muy buena entrevista. Durante la entrevista, importante no solamente es yo poder hablar y decir lo que he logrado, lo que puedo aportar, que es lo que debería hacer, sino también cuidar mi lenguaje no verbal.
el tono de voz, el cómo yo hago, el si estoy así todo el tiempo, el cómo yo estoy dispuesto para ese proceso de entrevista en términos del movimiento de mi cuerpo, la expresión de mi rostro, también todo esto juega. Y después de todo el proceso, pues, ¿qué es? Evaluar al final yo qué aspectos debo mejorar. Y obviamente agradecer si el proceso no fue, si cerró, no me llamaron, pues yo hacer mi cierre. Vamos a encontrarnos que muchas veces no nos van a decir que no hemos continuado y nosotros mismos debemos hacer ese proceso de cierre. Bien, entonces tengan esto muy en cuenta frente a estas recomendaciones, frente a todas las herramientas que nosotros debemos hacer uso de la inteligencia artificial, sí, pero teniendo claro que previo a esto hay un trabajo que yo debo de hacer. La inteligencia artificial no me lo va a hacer todo, yo debo pedirle cómo quiero que me lo haga. No es simplemente darle una instrucción vaga, porque me va a dar una respuesta vaga y me voy a preparar de manera un poco vaga, ¿cierto? Entonces debo de ser muy estratégico en cómo este proceso que yo hago de búsqueda al final de otras fuentes o de otras herramientas como la inteligencia artificial, pues son las que me van a permitir avanzar en estos procesos de selección o en la búsqueda de empleo. Espero al final que este tipo como de aprendizajes y de herramienta nos permita o les permita más bien avanzar en su proceso de búsqueda de empleo, de una u otra manera contribuya a dar claridad sobre qué cosas sí o sí debo de hacer, pero la invitación principal, pues que yo tenga muy en cuenta que debo de hacer un uso eficiente y responsable, ¿sí? Tema de protección de mis datos personales, cuando lo subo pues a una inteligencia como ChatGPT, el de que al final yo tengo que tener un pensamiento crítico para la respuesta que me está dando, ajustarla, cambiarla, moverle, ver si sí aplica para mí o no. Y pues bien, esto era entonces lo que quería compartir pues con ustedes. Espero que sea muy útil para su proceso pues de aprendizaje, pero también de su proceso de búsqueda de empleo. Bueno, pues qué valioso aprendizaje nos deja esta charla. Agradecemos a David Torres por compartir su conocimiento sobre cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta clave en la búsqueda de empleo. Hoy hemos visto que la tecnología no solo transforma la forma en que trabajamos, sino también cómo accedemos a nuevas oportunidades laborales, saber aprovechar herramientas de inteligencia artificial para optimizar nuestros perfiles, identificando pues las mejores ofertas y prepararnos para los procesos de selección nos da una ventaja competitiva en el mercado. Gracias David, muchísimas gracias por tu intervención. También pues agradecerles a los asistentes. Desde Uniminuto y la Feria CEPRO seguimos comprometidos en brindarles espacios de formación y crecimiento. Recuerden que gracias al convenio con el SENA tienen acceso a descuentos en matrícula y homologaciones y pues para continuar su educación superior y fortalecer su futuro profesional. No dejen pasar esta oportunidad, sigamos avanzando juntos y gracias de nuevo por acompañarnos y los esperamos en las próximas actividades. Que estén muy bien.